Muy buenos días a todos y bienvenidos una jornada más a esta casa que es vuestro seguro de salud, en el cual pues estamos encantados de poderos contar muchísimas cosas y sobre todo siempre con evidencia científica, siempre desde el área de la prevención y todo lo relacionado con la salud que podamos pues compartir, enseñaros y fomentar el cambiar los hábitos de vida saludables, pues aquí nos vais a tener en estas webinars tan interesantes que preparamos con mucho cariño para vosotros. La del día de hoy, pues es un tema como muy candente, ¿no? Todo el mundo comenta, todo el mundo habla de la salud digestiva, de la intestinal, todos son grandes expertos, pero en realidad, ¿podemos mejorar nuestra salud digestiva? Pues la respuesta es que sí. Sin embargo, para ello, lo primero que tenemos que hacer es conocer qué es la salud digestiva y así ser capaces de identificar qué nos pasa, conocer esa terminología que todo el mundo manejamos muchas veces sin el amplio conocimiento, que es la microbiota, macronutrientes, micronutrientes. Pues es muy importante también saber alimentarse correctamente, que para mí es el mayor reto que tenemos como sociedad, el saber alimentarnos, que no comer, que comer comemos todos. Así que si os parece, como es un tema tan interesante, comenzamos y lo hacemos presentando a nuestra doctora, como siempre, a la doctora Daniela Silva, responsable del servicio de telemedicina en Cigna España, especialista en medicina interna y experta en nutrición, que nos va a guiar en este tema tan interesante y de rabiosa actualidad. Como siempre, abrimos en nuestro chat. Enviadnos las preguntas que estiméis para reservarnos los últimos minutos finales a contestarlas. Intentaremos dar salida a la mayor parte de ellas. Recordaros que enviaremos también la grabación en los próximos días. Así que, Daniela, te dejo con todo ello, porque tenemos tanta materia que tocar que arrancamos. Así es, Elena, muchas gracias por la presentación. Bueno, soy Daniela Silva, soy responsable de la plataforma de telemedicina Doctor Signa aquí en Signa España y estoy encantada de estar esta mañana con todos vosotros para poder hablar de este tema que, como ha dicho Elena, es tan de actualidad, es tan importante y que le interesa a muchas personas, bien sea porque tienen algún tipo de inquietud acerca de la salud digestiva o a lo mejor tienen algún tipo de problema o síntoma. Y bueno, la idea con este webinar es que conozcamos un poquito sobre lo que es salud digestiva y ojalá al final tomar algunos consejos, herramientas, acciones que podemos hacer en nuestro día a día para poder mejorar esa salud digestiva que a veces, como vamos a ver más adelante, incluso se puede manifestar como problemas que no son directamente del intestino, ¿no? Del tracto digestivo. Entonces vamos a empezar. Lo primero que a ver, que no me funciona, vamos allá, esto, ya estamos. Vale, lo primero que vamos a hacer es hablar de lo básico, ¿vale? El tracto digestivo, como seguramente muchos sabéis, pues inicia en la boca, luego la boca está conectada al estómago por un tubo que se llama el esófago, está el estómago justo recibiendo el esófago, y luego la primera parte del intestino delgado que está conectada al estómago, que se llama el duodeno, ahí es donde empieza el intestino, ¿vale? Y esta charla nos vamos a enfocar en el intestino, tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso, que es el mismo colon que conocemos todos. Y quiero que nos centremos en esta parte anatómica del tracto digestivo, porque es aquí donde suceden cosas maravillosas y donde además en los últimos años, yo diría que en los últimos 15 años, hemos tenido una serie de descubrimientos realmente que han cambiado el paradigma de lo que conocíamos previamente, la ciencia que teníamos detrás de lo que ocurría en el intestino, y ya sabemos que ocurren muchas más cosas de las que pensábamos hace unas décadas, ¿vale? El intestino delgado es este tubo muy, muy, muy largo que tenemos, como he dicho, saliendo del estómago y llegando hasta el colon. El intestino delgado puede medir entre 3 a 5 metros, está muy, muy dando vueltas, ¿vale? O giros dentro de nuestra cavidad abdominal, pero puede medir hasta 5 metros. Y dentro del intestino delgado, como vamos a ver más adelante, hay una serie de microvellosidades que si las extendemos por completo pueden abarcar, se calcula, que hasta un campo de fútbol. Es eso lo que tenemos, ese espacio que tenemos, esa área de superficie dentro de nuestro intestino delgado. Y cuando finaliza nuestro intestino delgado, empieza el intestino grueso, que es el colon, que tiene una forma así como de herradura que va justo rodeando nuestra cavidad abdominal.
se compone por el colon ascendente, luego el colon transverso y el colon descendente, terminando en el recto y finalmente en el ano, por donde salen pues las deposiciones, las heces, que realmente hoy en día tenemos que sentirnos muy, muy cómodos, y en consulta es muy importante, yo siempre lo digo a mis pacientes, hablar de nuestras deposiciones. Hay que quitar el tabú al respecto porque realmente pueden hablar mucho sobre nuestra salud, ¿vale? Este intestino grueso, este colon, va a ser importantísimo porque es el hogar de la mayor cantidad de microorganismos en nuestro cuerpo. Estoy segura que muchos habéis escuchado sobre la microbiota. La microbiota es ese conjunto de microorganismos que tenemos en todo nuestro cuerpo, no solamente en nuestro colon, pero sí es verdad que nuestro intestino grueso es donde más microbiota tenemos, donde hay mayor cantidad, mayor diversidad y mayor número de microorganismos. Y ahora, más adelante, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la microbiota y las funciones tan importantes que tienen en nuestro cuerpo. Aquí tenemos esta foto que puede parecer un poco de ciencia ficción. Me gusta ponerla porque creo que es importante que nos situemos, que nos ubiquemos en lo que es el intestino delgado. La foto que veis a la izquierda es una foto de una cápsula endoscópica. Cuando a lo mejor muchos de vosotros habéis tenido la experiencia de una gastroscopia, en la gastroscopia vemos el estómago y vemos la primera parte del intestino, que es el duodeno, pero no podemos llegar más adelante. Y para poder ver más adelante, se tiene que utilizar una cápsula endoscópica que se utiliza en ciertas patologías, y esto es lo que se ve, así se ve el intestino delgado, parece como si fueran algas dentro de un océano que se mueven así suavemente. Y la foto de la derecha es un corte microscópico de lo que es cada una de esas microvellosidades. Y realmente es muy interesante porque, como veis, esa pared que está más moradita, lo que hace es que lo que forma es lo que llamamos la barrera intestinal, ¿vale? La barrera intestinal está compuesta por una capa de células que es indispensable que mantengamos de forma sana, de forma íntegra, porque cuando hay un problema en esa barrera intestinal podemos tener una serie de problemas a nivel inflamatorio, a nivel digestivo e incluso en otras partes de nuestro cuerpo. Así que, y luego justo debajo de esa barrera intestinal, de forma muy importante, hay una estructura que se llama la lámina propia, y hay una serie de células inmunes. En el intestino se encuentra el 80% del total de las células del sistema inmune de nuestro cuerpo, con lo cual algo importante, una función muy importante, tienen que cumplir. Así que bueno, después de esta pequeño preámbulo, de esta pequeña introducción, vamos a entrar en materia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de lo que quiere decir la salud digestiva. ¿Qué es salud digestiva? Hablaremos sobre los nutrientes, macro y micronutrientes, y explicaremos la diferencia entre ambos y su importancia. Luego tocaremos sobre el sistema inmune, que es muy importante, como dije hace un momento. Luego hablaremos de las señales hormonales, o lo que se conoce como el eje intestino-cerebro, muy interesante. Luego hablaremos sobre la microbiota y al final, ¿qué tenemos que hacer? Estos son todos temas que se relacionan unos con otros. Desafortunadamente solo tenemos una hora, aquí podríamos hablar durante días, así que voy a ser muy concisa en cada uno de los temas y luego profundizaremos este tipo de contenido que hacemos para todos vosotros. La idea es que lo hacemos todos los años, profundizando en diferentes áreas, y sí que os pedimos al final del año vuestro feedback, vuestra retroalimentación para ver qué temas os interesan más para trabajarlos en los siguientes webinars. Bueno, vamos a empezar con definir qué quiere decir salud digestiva. Esta es una definición de un artículo de una de las revistas más importantes, que es el British Medical Journal del año 2011. Fue la definición más reciente que encontré, y lo define como un estado de bienestar físico y mental que ocurre en ausencia de síntomas gastrointestinales y en ausencia de enfermedad intestinal confirmada, ¿vale? El problema es que para que esto ocurra, tenemos que tener dos estructuras muy importantes que vamos a hablar más adelante de manera íntegra y saludable. Y es la microbiota y la barrera gastrointestinal, que, como podéis ver aquí a la derecha, si tenemos ambas estructuras íntegras y sanas, vamos a tener más probabilidad de tener salud a nivel nutricional, vamos a prevenir la malnutrición, va a haber una comunicación muy importante entre el intestino y el hígado que va a hacer que se produzcan proteínas, que se produzcan una serie de sustancias que nos van a mantener sanos y nutridos. Luego, esas dos estructuras, o esos dos elementos de la salud gastrointestinal también van a jugar un rol muy importante en la prevención de alergias, ¿vale? En la prevención de enfermedades autoinmunes,
Luego también hacen efecto mecánico para prevenir que no nos infectemos con patógenos extraños que puedan entrar a nuestro cuerpo, a nuestra sangre mediante esa barrera intestinal que hablamos previamente, esas células intestinales que deben estar muy juntitas unas a otras para poder protegernos de patógenos. Y luego, muy importante para la salud cerebral, ¿vale? Eso lo hablaremos más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un estado, puede que tengamos en algún momento dado, pues que tenemos una salud o unos síntomas gastrointestinales ausentes o que no sentimos, digamos, ninguna molestia muy evidente o que incluso nos hemos acostumbrado a algunos síntomas gastrointestinales y podemos pensar, bueno, no tengo ningún problema a nivel intestinal, pero sí que es verdad que a veces cuando tenemos un intestino inflamado, podemos tener síntomas inespecíficos e incluso muchas veces síntomas extraintestinales, es decir, fuera del intestino nos pueden afectar otras áreas de nuestro cuerpo. Ujú. Y Daniela, ¿qué problemas son? ¿Nos podrías concretar alguno o así para hacernos una idea? Sí, la verdad es que es muy importante este punto, Elena, porque los síntomas extraintestinales que pueden ocurrir como consecuencia de una mala salud intestinal los vemos muy claramente en patologías, por ejemplo, como la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca, que seguramente también muchos de vosotros lo habréis escuchado, es una enfermedad autoinmune que se genera por una reacción contra el gluten, que es la proteína que viene del trigo, y los anticuerpos que se producen ante ese contacto con el gluten atacan las microvellosidades del intestino y destruyen esa barrera intestinal, esa capita de células intestinales tan importantes. Y con la enfermedad celíaca puede manifestarse, o sea, se puede manifestar no solamente como flato, distensión abdominal con el consumo de gluten, sino también incluso con manifestaciones dermatológicas, como lo es la dermatitis herpetiforme, a veces incluso manifestaciones cognitivas y, por ejemplo, en enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal, que afecta tanto intestino delgado como colon, también se ha visto que hay una serie de manifestaciones a nivel cerebral. De hecho, un estudio reciente puso de manifiesto que personas con enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, que son estas enfermedades inflamatorias, tienen cambios en la sustancia blanca cerebral. Es decir, se ha podido demostrar de forma objetiva que estas personas tienen alteraciones a nivel cerebral. Luego también tenemos estudios recientes que hablan de cómo esa inflamación intestinal asociada a una pobre diversidad de microbiota aumenta el riesgo de enfermedad de Parkinson y enfermedad de Alzheimer. Igual también síntomas ansiosos, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, todo está ligado con esa conexión intestino-cerebro y por lo tanto a veces, cuando tenemos síntomas extraintestinales, o mejor dicho, siempre que tengamos síntomas extraintestinales de este estilo, es importante centrar el foco en el intestino y darnos cuenta si realmente hay algo ahí que podamos mejorar. Qué Así interesante, que Daniela, todo lo que nos pasa, ¿verdad? Sin saberlo ni conocerlo, somos una máquina perfecta. así es, y además tenemos conexión constante de un órgano con otro. Ya hemos avanzado mucho y nos hemos dado cuenta que los sistemas en nuestro cuerpo, así como lo estudiamos a lo mejor alguna vez en la carrera, el sistema cardiovascular, el sistema inmune, el sistema hormonal o endocrino, realmente es todo un conjunto, todo está conectado y es importante que cuando tengamos algún tipo de patología o problema, pues lo abordemos de esa manera, ¿no? Luego, como lo decía anteriormente, tenemos estas dos entidades funcionales claves para el mantenimiento de la salud, la microbiota y la barrera intestinal, que va a ser una función mecánica y funcional. Es decir, nos va a proteger a nivel mecánico, pero también va a ser funcional, va a producir hormonas, va a producir células del sistema inmune, va a producir, va a ayudar, va a trabajar con la microbiota para producir moco, y el moco es muy importante para proteger esas microvellosidades de las que hablamos anteriormente. Esta diapositiva la quería mostrar porque creo que es importantísima y como decía anteriormente, es un cambio en el paradigma. Esto es una publicación del AHA, del American Heart Association, del año pasado. Y así como de forma ancestral siempre le hemos dado mucha importancia a la alimentación, en la medicina, digamos, occidental, ortodoxa, era algo que como que no se miraba mucho, ¿no? Era, bueno, sí, cuántas calorías tomamos, pero no se le daba tanta importancia a la alimentación en la salud general, no solamente en el peso, no solamente en si voy bien al baño, soy estreñido o no, en la salud general y global. Y esto es importantísimo porque esto es una demostración de la academia, de una de las asociaciones médicas más importantes del mundo, que dice, un momento, aquí tenemos que ponernos
de acuerdo, porque food can be, puede ser, perdón que estoy hablando en inglés y en español a la vez. La comida puede ser medicina. Food is medicine. Podemos utilizar la comida como terapéutica para tratar algunas enfermedades. Y aquí lo vemos que no tiene que ser tampoco ni todo blanco ni todo negro. Hay un espacio donde se unen la comida, la nutrición, toda la parte de estilo de vida con lo que nos puede brindar el sistema sanitario, los cribados, las visitas al médico para hacer nuestros análisis de rutina, obviamente medicamentos, no debemos abusar de ellos, pero sí son necesarios en muchas ocasiones. Así que este concepto de integrar la comida como cuidado médico para mí es fundamental y creo que es un avance hacia muy positivo, hacia mejor cuidado de la salud a nivel de la salud pública, ¿no? De todos nosotros, y es importante que se manifieste desde sociedades médicas tan importantes como la AJA. Qué interesante, Daniela, este punto que comentas de incluir la alimentación como parte pues eso, una prescripción médica más, ¿no? Igual que se está avanzando ahora en la corriente también de incluir el deporte como una prescripción médica, de invitarnos, como siempre decimos, a esos hábitos de vida saludable y a hacerlos nuestros pues en el día a día. Daniela, ¿hay una dieta ideal ahora que estamos hablando aquí así en este impasse? Cuéntanos. Sí, a ver, una dieta ideal sí que podemos tener un marco general de lo que es una dieta ideal, pero ¿qué es lo que ocurre? Desafortunadamente, como sociedad, no nos han educado de forma correcta por ignorancia como comunidad científica y porque a veces tampoco lo hemos visto tan importante y por lo tanto hay personas que durante toda su vida se han alimentado mal y en el momento que quieren alimentarse bien, pues su cuerpo no reacciona de una forma correcta. Ejemplo, en consulta podemos decir una consulta por estreñimiento y queremos aumentar el aporte de fibra para mejorar el estreñimiento. Una persona que no está acostumbrada a comer fibra, a tomar verdura, a consumir ese tipo de alimentos, legumbres, en el momento que introduce ese tipo de alimentos, pues puede sentarles fatal y decir, yo no lo tolero, yo no puedo comer esto. Entonces, sí hay una dieta ideal, sí hay un marco de dieta que deberíamos seguir todos, pero cada persona tiene que individualizar su caso y desde luego, si somos personas que no consumimos mucha fibra, mucha verdura, muchos cereales, es importante hacer esos cambios de forma paulatina para que no vayamos a sentirnos mal y luego a sentir rechazo por alimentos que lo que son es, pues, beneficiosos y aportan una serie de propiedades, pues, muy importantes. Entonces, aquí a la derecha os he puesto esta pirámide nutricional porque es que ha cambiado por completo. A la izquierda veis lo que era la pirámide nutricional ideal en los 70, como veis, estaba basada en hidratos de carbono, en pan, en arroz. Luego la siguiente fase eran las verduras y frutas, los legumbres vegetales y luego ya íbamos a la proteína y por último los dulces o las grasas, ¿vale? Hoy en día sabemos que la base de nuestra alimentación, seamos veganos, omnívoros, pescaterianos, cualquier tipo de dieta que tengamos, la base debe ser frutas y verduras, productos de origen vegetal, hojas, fibra. Todo esto debería ser la base de cualquier alimentación. Queramos perder peso, queramos mantener el peso. Ese no es lo importante es mantener el intestino sano, ¿vale? Luego, en un segundo escalón estarían las proteínas. Ahora sabemos que es importante minimizar el consumo de carnes rojas. Las carnes rojas son muy inflamatorias a nivel intestinal y eso tenemos amplia evidencia, así que siempre es importante pues preferir proteína de origen vegetal como por ejemplo las legumbres, pescado, pollo y la carne roja que sea consumo mínimo. Y luego el último elemento de esa pirámide serían los hidratos de carbono que son importantes, pero no deben ser la base de nuestra alimentación. Siempre intentar que sean hidratos de carbono de buena calidad, con fibra, integrales mucho mejor. Ya no aparecen los dulces en la pirámide nutricional porque no deberíamos consumir dulces. Otra cosa es que nos gusten porque como sociedad, pues también es una parte cultural, un cumpleaños, hay una tarta, etcétera, pero no son parte de la pirámide nutricional, ¿vale? Es algo que deberíamos consumir de forma esporádica y no como una necesidad, ¿vale? Daniela, esta Bien. pirámide, por dejarlo claro, es para una persona que no tiene una actividad deportiva extraordinaria y es unas condiciones basales
normales, o sea, cualquier persona, porque puede ser alterada en función de nuestras actividades, ¿verdad? O sea, por dejarlo un poquito claro. 100%, y eso es muy importante. Esa pirámide, como decíamos, es como un esquema general de lo que es la nutrición ideal. Aquí es muy importante, tenemos mucha suerte aquí en España que consumimos pescado, aceite de oliva virgen extra, porque son grasas con omega 3 que son muy, tienen propiedades muy interesantes a nivel intestinal, pero sí que es verdad que, por ejemplo, una persona deportista, como bien lo has dicho, pues va a tener una necesidad energética mucho mayor, por lo tanto, va a tener que consumir un poco más de hidrato de carbono, por ejemplo, para llegar a esos requerimientos calóricos diarios. Una mujer, por ejemplo, en edad de menopausia o en posmenopausia es diferente a una mujer en edad fértil. Y esta mujer en posmenopausia, como ya va a tener más pérdida de masa muscular, pues va a requerir un aporte proteico mucho mayor, que vamos a hablar ahora de los macronutrientes. Un hombre igual, un hombre que está que puede ser más deportista, o un hombre que es más sedentario, pues va a tener un aporte, un requerimiento calórico y de macronutrientes diferente. Pero de forma general, los hombres y las mujeres entre los 30 y los 65 años, si no tienen un requerimiento, si no tienen una actividad física muy intensa, requieren más o menos de 1 gramo de proteína por kilogramo de peso en general. Pero vamos a hablar de eso ahora en un momento. Em, bueno, una cosa importante que se me olvidó mencionar aquí es no solamente los azúcares, sino los potenciadores de sabor, ¿vale? Estamos muy acostumbrados a tomar papas fritas, pelotazos, snacks, así de ese tipo, Doritos, ese tipo de cosas. Está lleno de potenciadores de sabor como el glutamato monosódico y eso es muy, muy nocivo para la salud de la microbiota y para la salud de la barrera intestinal, ¿vale? Entonces, eso es algo que también deberíamos evitar por completo. De vez en cuando, si lo tomamos, pues no pasa nada, pero es algo que deberíamos evitar. Vale, entonces, como hablamos, tenemos una serie de macronutrientes y una serie de micronutrientes. Los macronutrientes son los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Son muy importantes los tres, son muy importantes. Sí que es verdad que en general, como dijimos anteriormente, se recomienda tener un aporte mucho más amplio de verduras y frutas y un aporte de grasas más pequeño, pero los tres elementos son muy importantes para tener salud muscular, para tener salud intestinal, para darle comida a nuestra microbiota, que también lo vamos a hablar más adelante. Y luego tenemos los micronutrientes. Los micronutrientes son las vitaminas y minerales que están presentes en nuestros alimentos, en las frutas, en el pescado, por ejemplo, en proteínas que nos van a, como el omega 3, por ejemplo, que hablaba anteriormente, que van a ser muy importantes para diferentes funciones de nuestro microorganismo, de nuestro organismo. Aquí, por ejemplo, os dejo unos ejemplos. Tenemos la vitamina E, que es muy útil en la artritis reumatoidea, la vitamina A y D, que sabemos que modula la diferenciación de las células del sistema inmune. Tenemos también el selenio, el cobre. A ver, perdón, que es que acá antes de este, tenemos la vitamina D, ¿vale? Que habíamos hablado anteriormente que modula el sistema inmune. Tenemos algunos estudios que demuestran que niveles bajos de vitamina D pueden estar asociados a el desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal, de esclerosis múltiple, de diabetes tipo 1 e incluso de artritis reumatoidea, ¿vale? El selenio, el cobre y el zinc sabemos que modulan la respuesta inmune, tienen propiedades antioxidantes y son muy importantes manteniendo las membranas celulares. Y, por ejemplo, sabemos que el déficit de selenio está asociado a enfermedades como la enfermedad celíaca y la diabetes tipo 1. Daniela, un pequeño inciso. Muchas veces pensamos que debemos tomar alguna vitamina o suplemento, por todo esto que comentas, para mejorar nuestra salud, porque nosotros percibimos, como leemos tantas cosas y nos cuentan tantas cosas por nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros familiares, yo tomo omega 3, pues yo tomo magnesio, pues me van fenomenal. ¿Esto es cierto? ¿Tenemos que suplementarnos? ¿Cómo manejar la suplementación? Porque está el chat ya que arde con el momento suplementos de omega, magnesio y todo lo que se mueve en las redes. Cuéntanos un poquito. Sí, sí, a veces pensamos que cuanto más mejor y no. Si tenemos una alimentación balanceada y tenemos una alimentación rica en todo lo que hemos hablado previamente, no deberíamos necesitar ninguna suplementación, ningún micronutriente como suplemento adicional a la alimentación. Ahora, existen diferentes entidades, diferentes patologías, personas que a lo mejor tienen algún problema en la absorción de algunos micronutrientes o personas que por algún motivo personal o intolerancias no puedan consumir algún tipo de alimentos. Por lo tanto, en ellos
sí que miramos la suplementación y sí que puede ser muy útil. O personas que sean también muy deportistas, por ejemplo, ahí hay un rol también para la suplementación, por ejemplo, de magnesio, también hay algo de evidencia con la creatina, que es otro suplemento que es muy interesante, pero cada caso debe individualizarse y debemos tener en cuenta que los suplementos no son inocuos, que tienen un efecto, por lo tanto hay que tener cuidado. Sabemos, por ejemplo, que el exceso de zinc puede incluso generar un déficit de cobre y eso puede ser muy peligroso para nuestra salud, podemos tener problemas graves, así que tenemos que tener cuidado con la suplementación, no tomar suplementos porque me lo contó mi prima, me lo dijo mi vecina. Vamos a intentar ser cautos con los suplementos y siempre tratar de hacerlo con un consejo médico de alguien que sepa sobre suplementos. Efectivamente, no nos dejemos llevar por las redes sociales. Por favor, en las redes sociales sigamos a grandes profesionales, gente con evidencia, pues todo el mundo dedicado, esos profesionales sanitarios, médicos, nutricionistas, enfermeros, que nos van a orientar perfectamente y sin un diagnóstico, como dice Daniela, nos estamos suplementando y podemos generarnos un problema. Así es, y en las redes sociales, ya que lo mencionas, que creo que es muy importante, recordemos que lo que intentamos hacer en las redes sociales es educar de forma general, dar un mensaje general, pero nunca individualizado y nunca como una consulta personal. Aquel profesional que veáis que hace consultas muy específicas para tomar tanto de esto, tanto del otro, desconfiad. No es profesional y tampoco es, o sea, puede ser peligroso hacer ese tipo de recomendaciones a nivel general. Mm. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro siguiente ítem, que es el sistema inmune. Como os había contado, el 80% de las células pertenecientes al sistema inmune de nuestro cuerpo se encuentran en nuestro intestino. Y esta gráfica que pongo a la derecha me parece interesantísima porque esta burbujita que veis con esa pequeña círculo amarillo dentro se llaman las placas de Peyer. Las placas de Peyer son estructuras que generan células del sistema inmune, son como fábricas de células del sistema inmune, de linfocitos, de neutrófilos, de diferentes tipos de células, y van a hacer que salgan por las microvellosidades y estén en contacto con lo que está dentro del intestino. Si nosotros pensamos en el intestino delgado como si fuera un tubo, lo que está dentro del tubo le llamamos la luz del intestino delgado. Y por ahí van a pasar pues todo lo que consumimos en el día a día, nuestra comida, van a pasar obviamente enzimas que se producen para la digestión y el intestino, esas microvellosidades son las encargadas de decir, tú ven para adentro y tú quédate afuera, ¿vale? Por eso es que nosotros cuando tomamos, por ejemplo, no sé, comida que no está bien lavada, nuestro sistema inmune está encargado de hacerle la pelea a esos microorganismos que entran, que pueden ser patógenos, para no enfermarnos, pero a veces se inflama ese intestino y al entrar esos microorganismos patógenos o esas sustancias que son tóxicas, pues pueden afectar tanto la barrera intestinal como el resto de nuestro intestino. Si os dais cuenta, esas microvellosidades tienen por dentro vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos van directamente a nuestro torrente sanguíneo y nuestro torrente sanguíneo pues va a todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, hay una conexión directa entre lo que está dentro de nuestro intestino y nuestra sangre. Y estas células que están aquí como si fueran unos cuadritos y arriba se ven como esas microvellosidades que parecen algas, esa es la barrera intestinal. En la foto de la izquierda veis cómo está esa barrera intestinal íntegra, pero en la foto de la derecha arriba, si os dais cuenta, esas tres células de arriba que están como rojitas, entre cada uno de esos cuadritos parece que hay como un poco más de espacio, parece que está ese espacio como abierto. A eso le llamamos hiperpermeabilidad intestinal o permeabilidad intestinal. El intestino debe ser semipermeable, solamente deben ingresar aquellas cosas que nos interesan. Y cuando se inflaman esas células, se dañan por algún motivo, entonces tenemos ese aumento en la permeabilidad intestinal, haciendo que sea mucho más fácil que todas esas sustancias patógenas y microorganismos accedan dentro de nuestro cuerpo. Como estaba hablando anteriormente, que es la permeabilidad intestinal. En esta foto lo vemos un poquito mejor. Tenemos las células intestinales y esas uniones que existen entre ellas, pues se ven destruidas en patologías como el colon irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal, incluso la enfermedad celíaca. Sabemos que en la enfermedad celíaca se produce una ruptura de esas uniones intercelulares y eso hace que haya una contacto mucho más directo entre lo que está dentro del intestino y lo que tenemos circulando en todo nuestro cuerpo.
Entonces, como podéis ver aquí, que lo quería comentar, un incremento en la permeabilidad intestinal pues puede aumentar el riesgo de enfermedades infecciosas, inflamatorias y funcionales dentro del intestino, y también puede incrementar el riesgo de enfermedades extraintestinales, sobre todo las de origen inmune y obviamente también de origen metabólico, como por ejemplo la diabetes. Sabemos que un aumento en la permeabilidad intestinal puede predisponer a resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Así que esto es súper interesante. Ahora vamos a hablar de lo que es el eje intestino-cerebro. Yo creo que esto lo hemos escuchado todos, también en los últimos años se habla mucho del eje intestino-cerebro y la realidad es que hay una conexión súper clara y cada vez encontramos más conexiones entre el intestino y nuestro cerebro. Tenemos un nervio en nuestro cuerpo que es uno de los actores fundamentales que gobierna esa conexión entre el intestino y el cerebro, y eso se llama el nervio vago, ¿vale? El nervio vago, que no es vago, es muy trabajador, trabaja muchísimo, es el principal encargado de lo que llamamos el sistema autónomo parasimpático, ¿vale? Estas palabras raras lo que quieren decir es que es el encargado de que ocurran una serie de funciones en nuestro cuerpo en el día a día sin que nosotros nos enteremos. Él solito va trabajando y ese nervio vago sale del tallo cerebral, se comunica desde aquí arriba en el cerebro y va directamente a inervar todo el intestino. Es un nervio que pasa por diferentes estructuras, pasa por la faringe, pasa por la parte del tórax y luego va al intestino e inerva el intestino, y hay una comunicación bidireccional entre el cerebro y el intestino. Por el nervio vago suben señales al cerebro y bajan señales al cerebro. ¿Os acordáis que os mostré hace un momento que había unas microvellosidades con unos vasos sanguíneos que estaban en contacto con la luz del intestino? Pues ahí también está el nervio vago. Por lo tanto, muchas veces lo que está dentro de la luz del intestino puede también entrar en contacto con el nervio vago, y de esa manera sube información y suben sustancias patógenas que pueden afectar el cerebro, y eso se llama la neuroinflamación, por ejemplo, que se puede manifestar como nieblina mental, problemas cognitivos, problemas para concentrarnos, como dije anteriormente, incluso enfermedad de Alzheimer, y es que la comunicación es directa. Adicionalmente tenemos unas células intestinales que también tienen comunicación con el nervio vago, pero también se comunican en forma de hormonas, que son estos mensajeros químicos que tenemos en todo nuestro cuerpo, y se llaman células neuroendocrinas, es decir, producen tanto hormonas del sistema endocrino como neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina. La serotonina es el neurotransmisor que gobierna la felicidad, que nos hace sentir bien, que nos da esa sensación como de bienestar. De hecho, muchos antidepresivos que son fármacos que se utilizan inhibidores de recaptación de serotonina, es decir, hacen que haya más serotonina en nuestro cuerpo. Pues bien, el 90% de la serotonina de nuestro cuerpo se encuentra en las células neuroendocrinas del intestino, y eso también es una demostración más, una prueba más de que cuando hay una disfunción del intestino podemos tener una alteración muy clara en la secreción tanto de neurotransmisores como de hormonas. Así que ese eje intestino-cerebro va a ser importantísimo. Y ahora vamos a hablar de un elemento más que también hace parte, porque así como hablamos del eje intestino-cerebro, ahora también se propone un nuevo término que es el término eje microbiota intestino-cerebro. Ojo, que eso ahí hay información muy interesante. Y llegamos a la microbiota, yo sé que este tema lo estabais esperando. ¿Qué es la microbiota? Para empezar, la microbiota es un conjunto de microorganismos que son bacterias, virus, parásitos y arqueas que se encuentran en todo nuestro cuerpo, como dijimos al principio, pero que en su mayoría están en el intestino. Y son muy importantes porque no solamente son importantes para mantener esa barrera intestinal íntegra, sino que producen una serie de metabolitos o productos que van a ser importantes, por ejemplo, para la producción del moco, ¿vale? Para que ese moco haga que el intestino esté sano, van a producir unos ácidos grasos de cadena corta, que vamos a hablar en un momento, que a su vez van a ser importantes mediadores de algunas funciones de nuestro cuerpo. Entonces sabemos que los microorganismos del intestino producen pro- producen sustancias que luego van a tener acciones, que es muy importante. Si no tenemos una diversidad de microbiota, unos microorganismos sanos, pues ese tipo de sustancias importantes no se van a producir de forma adecuada. Y esa microbiota que tenemos digamos que tenemos una relación de simbiosis
ellos hacen mucho por nosotros, pero nosotros también tenemos que darles a ellos lo que necesitan para que puedan actuar de forma correcta. Y aquí viene el concepto prebiótico que vamos a hablar en un momento. La microbiota está estable desde nuestro nacimiento. Sí que es verdad que hay como un priming en el canal vaginal, es decir, cuando nacemos de forma vaginal, ese contacto con el canal vaginal nos va a ayudar a asentar esa microbiota en el futuro, pero eso no quiere decir que las personas, los niños que nacen por cesárea, pues vayan a tener microbiota estropeada, que hay gente que eso le da pánico. A veces la cesárea es necesaria, pero es importante, es verdad, digamos de alguna manera, ese nacimiento por vía vaginal le da como una especie de ventaja, ¿no? A estos niños porque se hacen un priming mucho mejor. Sabemos que el uso de antibióticos y otros medicamentos puede estropear la microbiota. Podemos tener una disminución en la diversidad de la microbiota, por ejemplo, hacer uso excesivo o de forma indiscriminada de inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, el esomeprazol. Eso no es recomendable. Utilizar medicamentos sin fórmula médica de forma arbitraria y por tiempos prolongados. De nuevo, hay de todo, hay casos en los que son importantes, pero en general, personas que tengan que tomar medicamentos tipo omeprazol o antibióticos de forma prolongada, pues deben cuidar mucho más su microbiota. Y ahora bien, tenemos una cantidad de información acerca de la microbiota, estudios nuevos que han salido, pero aún tenemos muchos vacíos en las aplicaciones clínicas de lo que tenemos, de la información que podemos recabar acerca de la microbiota que gobierna nuestro cuerpo. Sabemos mucho sobre diferentes cepas, sobre diferentes especies de microbacterias, de bacterias, pero realmente la aplicación de ese conocimiento, ahí es donde está ese aún vacío, pero que poco a poco se va llenando. Esto, Daniela, por informar también bueno, pues a todos nuestros asegurados. En medicina hay que dejarle tiempo, ¿no? A los estudios, a esas pruebas, a todo que vaya consolidando para ganar esa seguridad clínica y que pues todo esto que nos prescriban nuestros médicos o nos receten, pues bueno, que tenga su finalidad y sea seguro, ¿no? Su uso y demás. Que por eso está muy bien que vaya avanzando la medicina, hay que ser valiente a ir usándola, pero todavía no ha consolidado, nos quieres decir toda la información que nos bombardean hoy en día con la microbiota. Sí, yo creo que al final todos tenemos ansias de que tengamos más información y poder aplicar este conocimiento en diferentes patologías, pero aún tenemos que darle tiempo. La ciencia avanza a su ritmo y tenemos que darle tiempo para que podamos realmente tener esas aplicaciones mucho más claras, porque llegará, pero con paciencia. Muy bien. Y bueno, como decía anteriormente, tenemos diferentes tipos de microbiota en diferentes zonas de nuestro cuerpo y cada parte de nuestro cuerpo tiene predominancia de algunas cepas bacterianas. Por ejemplo, sabemos que en el tracto respiratorio, pues están estas bacterias, que no voy a decir los nombres porque ya sé que nadie se va a acordar y son nombres que son un poco complicados, pero en el intestino tenemos otro tipo de bacterias y no solamente cambian por zona de nuestro cuerpo, sino por edad. Los niños hasta los 6 años más o menos, sabemos que tienen una gran composición de una bacteria que se llama L. reuteri y esa bacteria va cambiando, va disminuyendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, es verdad que hay muchos cambios según nuestra edad. Y para que os hagáis una idea de la importancia de la microbiota, pues tenemos más de 38 trillones de microorganismos en nuestro cuerpo y tenemos aproximadamente 30 trillones de células en nuestro cuerpo. Tenemos más bacterias en nuestro cuerpo, más microorganismos que células humanas, que eso es algo realmente impresionante. Se cree que tenemos alrededor de 2 a 3 kilos de 2 kilos, 2 kilos de bacteria en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, si lo juntamos todos, en un equivalente más o menos a 2 kilos. Y bueno, eso es la verdad bastante interesante. Ahora ya vamos a la parte más práctica, ¿cómo podemos cuidar de nuestra microbiota? Tenemos los prebióticos. Los prebióticos son la fibra alimentaria, son el alimento de nuestra microbiota, ¿vale? Por ejemplo, frutas, verduras, cereales, el almidón resistente, que es lo que se genera, por ejemplo, cuando tenemos hidratos de carbono como como la patata o como el arroz, que enfriamos un poquito y luego consumimos. Ese almidón resistente le encanta a nuestra microbiota. Eso va a ser muy importante, como ya he dicho, para producir el moco que recubre nuestro intestino, pero es que además ese moco, y lo he dicho varias veces porque es muy importante, también va a ser alimento para nuestra microbiota, o sea, la microbiota forma el moco, pero la microbiota también puede alimentarse de ese moco.
si no le damos suficiente prebiótico. Es decir, si yo le doy comida sana y suficiente a nuestra microbiota, ella va a estar contenta. Si no le doy comida sana y suficiente a mi microbiota, la microbiota va a tener que alimentarse de mi propio moco, de mi propio intestino, y vamos a hacer una reacción un poco autoinmune, por decirlo de alguna manera. Nuestra propia microbiota va a empezar a comerse a nuestro propio intestino. Y eso también puede dañar nuestra barrera intestinal. Entonces, si no le damos alimento a nuestra microbiota va a alimentarse de nosotros. Ojo, que eso es muy importante y también puede causar un aumento en la permeabilidad intestinal y una inflamación a nivel intestinal. Las nueces, las semillas, las legumbres, los cereales integrales, todo eso va a ser importantísimo para alimentar a nuestra microbiota. Y luego tenemos los probióticos. Los probióticos son esos alimentos que tienen microorganismos vivos, que tienen microbiota, que tienen bacterias, que nos ayudan a estabilizar y a mejorar la población de microbiota que tenemos en el intestino. Y aquí encontramos pues los alimentos fermentados, como por ejemplo la kombucha, el chucrut, el kimchi, que es ese creo que es repollo chino que se utiliza como que se fermenta. Eso va a ser muy importante para alimentar nuestra microbiota y el kefir. A mí el kefir, yo soy fan del kefir, es un yogur que está además muy rico y que se consume y que se puede conseguir de forma muy fácil y se puede consumir en el desayuno de forma prácticamente diaria. Ahí vamos a tener muchísimos probióticos que nos van a ayudar a mantener esa estabilidad de microbiota en nuestro intestino. Entonces, Daniela, nos recomiendas tomar probióticos y además no volvernos locos con tener que recorrernos nuestra ciudad buscando el kimchi, el frips, o sea, no. Un encurtidito a tiempo y un kéfir es suficiente, ¿no? Tampoco tenemos que liarnos. A ver, sí, yo creo que hay un estudio reciente que de hecho es muy interesante que justo estudió cómo ese consumo de alimentos fermentados tenía un impacto positivo en nuestra microbiota y es verdad que demostró que tomar un alto consumo de alimentos fermentados aumenta la diversidad de nuestra microbiota y la diversidad es la clave, ¿vale? Entonces es importante tenerlos, ojalá todos los días, un poquito de kéfir, como tú dices, no es necesario ir a buscar el chucrut más sofisticado o el kimchi, no, con kéfir tenemos suficiente, ¿vale? Pero algo importante es que no hace falta tomar probióticos en cápsulas o probióticos en sobres, Correcto. salvo que tengamos una indicación médica. Por ejemplo, hay mucha evidencia en diarrea aguda, hay evidencia en algunas otras patologías con diferentes cepas. Ojo, que aquí es importante, como dije anteriormente, no todas las bacterias sirven para todo. Entonces, hay hoy en día probióticos diseñados con diferentes cepas bacterianas para diferentes condiciones distintas. Entonces, aquí no es me tomo un probiótico general, etcétera. No, si tenemos, por ejemplo, un problema de candidiasis recurrente a nivel vaginal, hay probióticos que podemos utilizar para mejorar nuestra salud de microbiota a nivel genital. Si tenemos una diarrea aguda, una diarrea del viajero, pues queremos dar un probiótico que nos ayude a restablecer esa microbiota a nivel intestinal, ¿vale? Para que esas microvellosidades se vayan desinflamando y podamos mejorar esa permeabilidad intestinal que puede ocurrir de forma aguda. Como siempre, recomendamos acudir a nuestros médicos, a nuestros profesionales y que sean ellos que nos digan justo qué es lo que nos tenemos que tomar. No vayamos corriendo al herbolario o al súper a comprarnos cualquier cosa porque hemos escuchado. Por favor, Por favor. orientémonos con quién tenemos que hacerlo. Muy Eso bien, es. gracias. Y luego el último término, que este a lo mejor no lo habéis escuchado, son los posbióticos. Tenemos prebióticos, probióticos y posbióticos, ¿vale? Los posbióticos son las sustancias activas producto de nuestra microbiota. ¿Os acordáis que lo dije al principio? La microbiota además produce sustancias que tienen funciones. Y estos, los más importantes, son los ácidos grasos de cadena corta, ¿vale? Múltiples ensayos han demostrado que una alta producción de ácidos grasos de cadena corta se correlaciona, por ejemplo, con menor riesgo de obesidad y menor resistencia a la insulina, lo que hablábamos anteriormente de los temas metabólicos, a las implicaciones metabólicas de una adecuada salud del microbiota. Y los tres ácidos grasos más importantes de cadena corta son el butirato, el propionato y el acetato, ¿vale? Aquí quiero también mencionar, porque hay suplementos de butirato y hay personas que dicen, bueno, como yo quiero que mis colonocitos, que mis células del colon estén más sanas, me voy a hinchar a butirato. Mismo concepto que anteriormente, que dijimos antes. No, además no funciona. Sí que hay algunos estudios dando un precursor del butirato, donde se forma butirato en nuestro cuerpo a raíz de unos suplementos, pero esa también es una evidencia que está todavía, digamos, consolidándose y que además, como decimos,
el mundo de los suplementos es muy extenso, poco regulado, y entonces a veces pensamos que compramos un producto de calidad cuando realmente pues no lo es, ¿vale? Entonces, aquí no me voy a centrar mucho porque se nos va a acabar el tiempo y quiero que haya un poquito de espacio para preguntas. Entonces tenemos el butirato, que es la principal fuente de energía de las células del colon, induce la apoptosis, que es la muerte dirigida de células cancerígenas en el colon. El cáncer de colon, que es muy prevalente, ha demostrado una asociación con una mala alimentación y un alto consumo de carnes rojas. Y el butirato ayuda a que esas células cancerígenas se mueran para que no sigan creciendo, ¿vale? Entonces, muy importante. Luego, el propionato también es muy importante para las señales de glucosa, las señales de saciedad y hambre. Esta grelina y leptina, que son hormonas que son tan importantes en la modulación del apetito. Y luego el acetato, que es muy importante también para el crecimiento metabólico adecuado de bacterias. Es también un ácido graso que es indispensable para nuestra salud intestinal y general. Entonces, esto ya lo hablamos, dijimos que tenemos muchísimas funciones a nivel de la microbiota. Tenemos un concepto que es la disbiosis intestinal. La disbiosis ocurre cuando hay un desequilibrio de la microbiota, cuando tenemos la microbiota debería ser un balance. Yo siempre hago la analogía del jardín. Debemos tener un jardín muy bonito, con rosas, con hortensias, con claveles, con todas las flores que nos gustan, pero si tenemos un jardín que está muy bonito, pero empieza a crecer mala hierba, entonces se nos vuelve feo y eso es una disbiosis. Empieza a crecer bacterias malas que dañan el equilibrio de nuestra microbiota y en estos casos podemos tener también síntomas extraintestinales, pero normalmente son más intestinales, plato, digestiones pesadas, gases, dolores abdominales después de la ingesta y puede ser por una disbiosis intestinal y esto si hay que tratarlo, tenemos pruebas, tenemos tests para detectar lo que llamamos el SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado y si lo detectamos podemos tratarlo de forma, o sea, eso está en las guías clínicas y lo podemos tratar de forma muy eficiente y eficaz. Entonces, Daniela, ay, dime, sí, perdona, Elena, sí, perdona. teníamos por ahí una pregunta. ¿Qué es el microbioma y cuál es la diferencia con microbiota? Sí, muy importante. La microbiota se refiere a los microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo, mientras que el microbioma son los genes que tienen estos microorganismos, que son muy complejos. Cada una de estas bacterias tiene material genético y ese material genético va a codificar para diferentes productos y por lo tanto tenemos todo un microbioma. Así como tenemos un genoma humano, tenemos un directorio de nuestros genes, tenemos también un microbioma que también vamos conociendo y es un directorio de los genes de nuestros microorganismos. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder cuidar nuestra salud digestiva? Pues siempre una valoración integral. Siempre, siempre, siempre acudir a un internista, acudir a alguien que nos valore de forma integrativa. Esto es algo que deberíamos hacer siempre cuando tenemos dolor de cabeza. También es importante la historia clínica a nivel digestivo, qué comemos, qué no comemos. Me pasa mucho en consulta que tengo algún paciente que viene porque se siente cansado y no duerme bien y exploramos toda la salud digestiva y hay una serie de problemas ahí que claro, que al mejorar pues mejoran el resto de síntomas. Prestar atención a nuestros síntomas, ¿vale? No creamos que es normal, no creamos que es normal tener flato, no creamos que es normal tener acidez. No es normal, debemos prestar atención a nuestros síntomas. Cuidar nuestra alimentación, una dieta mediterránea, no comer, nutrirnos, realmente ver esa alimentación, como dijimos al principio, como medicina, como un aliado para mejorar nuestra salud global. No automedicarnos, por supuesto, hacer actividad física. Me hubiera gustado hacer más hincapié en este tema porque la actividad física también juega un papel importante modulando nuestra microbiota, así que hacer actividad física es importantísimo. Y como decía anteriormente, en la actualidad, pues la aplicación del conocimiento que tenemos es limitado, pero cada vez es mayor. Esto simplemente es una gráfica para que veáis cómo todo está conectado, cerebro con intestino, tiene que ver con todo lo que nos rodea, genética, medio ambiente, cómo hemos nacido, dieta, ejercicio, estresores, relaciones con otras personas, si nos sentimos, tenemos buen ánimo, todo está 100% conectado. Así que con esto me despido y abrimos un poquito de espacio para las preguntas. Madre mía, Daniela, todo lo que nos has contado y todo lo que están preguntando, pero bueno, todo muy relacionado. Os decimos que, como anunciaba Daniela, pues haremos mucho más zoom, mucho más foco sobre toda la
Salud digestiva, que tanto nos preocupa a todos y estamos poniendo foco, igual que hemos puesto en el sueño, vamos a poner ahora en la parte digestiva. Entonces, por hacer un poco resumen de las preguntas que hay así candentes, Daniela pregunta mucho por las dietas keto y el ayuno intermitente. ¿Nos puedes hablar de esta parte un poquito? Sí, la dieta keto es una dieta que está muy de moda porque ha demostrado ser eficiente, por ejemplo, para la pérdida de peso. La dieta keto nació hace ya muchos años, inicialmente para el tratamiento de epilepsias refractarias en niños, porque se producen cuerpos cetónicos, que son fuente de energía que ha demostrado tener pues un beneficio a nivel cerebral. Lo que ocurre con la dieta keto es que la dieta keto, em, digamos, en la base es una dieta muy baja en hidratos de carbono. Entonces, si queremos darle salud a nuestro intestino, si queremos enfocarnos en salud intestinal, la dieta keto no es recomendable. No es nada recomendable porque se basa en proteína y en muy bajo consumo de fibra y hidratos de carbono. Así que puede tener sus indicaciones en población muy específica para diferentes patologías, pero no es algo que yo recomiende de forma rutinaria y si queremos perder peso hay otras alternativas igual de eficientes que podemos utilizar. Y luego, en cuanto al ayuno intermitente, ahí sí que hay hay evidencia muy interesante porque hay un concepto que es el ayuno fisiológico. Todos deberíamos ayunar 12 horas todas las noches. Deberíamos cenar a las 8 y desayunar a las 8. Ese ayuno fisiológico ha demostrado, o ese ayuno circadiano también que le llaman, ha demostrado ser beneficioso para nuestra microbiota y para nuestra salud intestinal. Ahora, el ayuno intermitente más prolongado, 14, 16 horas, 18 horas, pues también es algo que podemos probar, pero siempre con un acompañamiento médico, porque a veces no es fácil llegar a esas horas de ayuno y siempre es importante pues mantenernos muy bien hidratados. Eh, con un poquito de guía, el ayuno intermitente tiene beneficios muy interesantes. Apuntado queda, ¿eh? Fenomenal. Nos preguntan por aquí también, dice, conozco personas que no han sido diagnosticadas como celíacas como tal, ni manifiestan síntomas, pero solo consumen alimentos sin gluten. También se ha puesto muy de moda el abandonar el gluten así voluntariamente porque pues es tendencia. Entonces, nos preguntan, ¿esto a la larga puede provocar o puede tener un efecto negativo en nuestra salud, Daniela? A ver, no necesariamente, pero tenemos también por desinformación que hay en redes sociales y en muchas, en internet, etcétera, nos han dicho que el gluten es inflamatorio, que el gluten es inflamatorio, que es una proteína inflamatoria, que no deberíamos consumir gluten y eso no es cierto. Lo que pasa es que el gluten muchas veces está acompañado de hidratos de carbono refinados. Por ejemplo, el pan de molde, pues el pan de molde es un pan que no tiene nada de propiedades interesantes, está hecho de un gluten malo y está lleno además de azúcares y de productos que son inflamatorios, pero el gluten no es el problema. Si tomamos, por ejemplo, un pan, buen pan de masa madre, de horno, pues es maravilloso y no tiene ningún tipo de problema, salvo que tengamos enfermedad celíaca. Entonces, si no somos celíacos, yo lo que haría, y nos sienta mal el gluten, yo lo que haría sería, lo primero, buscar en gluten de buena calidad masa Ujú. madre, un trigo que sea bueno. Si aún con ese tipo de alimentos me siento mal, pues debería acudir al médico para asegurarme que me hacen todas las pruebas para enfermedad celíaca, que eventualmente tocaría hacer una endoscopia gástrica para hacer una biopsia del duodeno, que así es como se diagnostica, es el gold estándar. Pero una cosa importante es que si no nos han diagnosticado enfermedad celíaca, no debemos suspender el gluten, porque en el momento que nos hacen la prueba para la enfermedad celíaca, podemos tener un falso negativo por haber Claro, suspendido el gluten. totalmente. Entonces, eso hay que tener cuidado. Fenomenal. Nos preguntan, ¿es posible dejar de ser intolerante al gluten llevando una dieta libre de gluten durante un tiempo y una vez regular volver a tomar pequeñas cantidades, irlo introduciendo poco a poco? Si no tenemos diagnóstico de celiaquía, sí existe una condición en el espectro, digamos, del gluten, que es la enfermedad, la intolerancia al gluten no celíaca, ¿vale? Y esto realmente es difícil de diagnosticar, por no decir imposible, porque son personas que, como tú has dicho, no toleran el gluten, pero las hacen las pruebas y no son celíacas. Entonces, esto es un poco un diagnóstico, lo que llamamos en medicina un diagnóstico de exclusión, y son personas que son intolerantes al gluten, pero no son celíacas, y en esos casos, pues, no queda más remedio que suspender el gluten, pero pues no tienen riesgo de desarrollar las otras manifestaciones o el espectro de enfermedad celíaca, como por ejemplo la anemia o como por ejemplo la dermatitis herpetiforme, que sí son muy características de la enfermedad celíaca. Ujú, totalmente. Daniela, cuéntanos un poco sobre la leche, porque también hay ahora una mala prensa sobre la leche. Entonces nos preguntan si es bueno tomar leche o no tomar leche o cómo tratamos el tema del lácteo.
A ver, la leche, cuando hablamos de la leche tenemos que pensar en dos elementos importantes de la leche, que son la lactosa y la caseína. La caseína es la proteína principal de la leche y la lactosa. Como población general, tenemos un alto porcentaje de personas que no producen de forma adecuada la enzima lactasa, que es aquella que es indispensable para romper la lactosa. La lactosa es un azúcar, un disacárido que está compuesto de glucosa y galactosa, y la lactasa como tal no la podemos metabolizar, no la podemos digerir. Tenemos que romperla en esa galactosa y glucosa para poderla digerir. Y si no se rompe, pues nos va a sentar mal y nos va a dar flato y nos va a dar gases. Si tenemos un déficit de lactasa en nuestro cuerpo, pues vamos a tener esa intolerancia a la lactosa y por lo tanto, pues debemos consumir productos que no tengan lactosa, ¿vale? Ahora, hay personas que son intolerantes a la caseína, eso es un poquito más complejo, pero por lo general el problema es la lactasa. Si bebemos leche y no nos sienta mal, no hay ningún problema. Quiere decir que nosotros tenemos la enzima íntegra y funcionando bien y no hay ningún problema. Entonces, realmente tampoco es cierto esta noción de que la leche es inflamatoria, de que no deberíamos tomar leche como especie humana, que solamente deben beberlo los bebés. Pues no, hemos evolucionado y nos hemos adaptado al consumo de leche y si no nos sienta mal, pues no habría ningún problema. Qué bueno escuchar todas estas cosas porque nos dejamos llevar por esto, por muchos comentarios que leemos, que nos cuentan y no hay que hacerles tanto caso. Daniela, nos preguntan para aquellas personas que toman omeprazol de forma crónica, que ¿qué les recomiendas para cuidar la microbiota? ¿Cómo tienen que alimentarse? Sí, esto es importante porque, por ejemplo, tenemos personas con esófago de Barrett o con algunas hernias de hiato que, que necesitan estar consumiendo omeprazol o esomeprazol de una pauta continua por toda la vida. Esto es importante que tengamos en cuenta que la disminución de ácido del estómago nos va a afectar, por lo tanto, hay algunas cepas de probióticos que podemos utilizar. Debemos ser todavía más cuidadosos en el consumo de fibra, ¿vale? De prebióticos que hablamos anteriormente y desde luego si tenemos algún tipo de síntoma, hablarlo con nuestro médico porque sí son personas que pueden estar más propensas a la disbiosis intestinal. Entonces son revisiones periódicas y estar atentos a cualquier tipo de sintomatología. Genial. Sobre los métodos de limpieza que existen también del sistema digestivo, pues hay algunos por ahí funcionando en las redes que limpian el sistema, el desecho de toxinas, todo esto que nos puedes contar, las dietas detox, no sé, ¿esto qué evidencia o cómo las tratamos, Daniela? A ver, en general lo que se recomienda es una dieta antiinflamatoria en general cuando tenemos algún problema digestivo o que nos tenemos muchos flato, etcétera, y queremos dar un poco de detox a nuestro cuerpo o por ejemplo después de unas vacaciones que hemos tenido mucho exceso, pues queremos dar una dieta antiinflamatoria, ¿vale? Una dieta antiinflamatoria es una dieta como la que hablamos, sin procesados, sin potenciadores de sabor, sin azúcar, que es muy importante. El azúcar también va a ser puede ser inflamatorio a nivel intestinal. Entonces, esto es lo que realmente se recomienda. Pero dietas detox en general, como tienes que tomarte zumos verdes todas las mañanas por 3 días, esto no tiene ninguna evidencia científica, así que yo evitaría hacer ese tipo de dietas que además nos pueden producir, por el contrario, pues bajas de azúcar, nos pueden producir mareo, nos pueden producir diferentes cuadros y por lo tanto yo realmente me inclinaría más a hacer una dieta, pues eso, antiinflamatoria, sin productos procesados, sin productos prefabricados y con eso sería suficiente. Algo también muy importante, como cuando hablabas de lo de la limpieza, también estaba de moda lo de las lavados de colon o Sí, enemas. Por favor, no. Por favor, no. No, es muy peligroso, es muy peligroso. Puede haber una claro que perforación sí. intestinal, puede haber, además, barrimos todos los microorganismos que nos gustan, que tenemos en el colon. Recordar que hemos dicho que ahí es, es el hogar de la mayor cantidad de microorganismos en nuestro cuerpo y con estos lavados podemos realmente estropear esa microbiota que nos ha costado tanto mantener bonita y en equilibrio. Así que, por favor, lavados de colon, enemas, jamás. Efectivamente, nada, nada. Yo me quedo con todo esto también, que es muy importante, Daniela, el leer las etiquetas de lo que compramos. Entonces, tenemos que buscar siempre que sean productos concretos, vamos, nutrientes concretos y que evitar todos esos excipientes, aditivos, potenciadores, ¿no? Que al final hacen muy atractivo el producto, pero nada nutritivo. Entonces, es algo como sociedad también que tenemos que intentar leer y avanzar hacia esos
nutrientes que están ahí para ayudarnos a mantener nuestra salud intestinal, ¿verdad? 100%, 100%. Y yo creo que si hacemos un intento, toma un poco de esfuerzo y de organización, pero hacemos un esfuerzo, podemos consumir una mayoría de productos hechos en casa. Podemos aprovechar los domingos para hacer lo que llamamos el batch cooking, de preparar diferentes platos para poder consumir durante la semana, o incluso simplemente algo tan fácil como una proteína a la plancha y una ensalada que se hace muy rápido. Pues son elementos, son alimentos que consumimos que son comida real, ¿no? Que llamamos, que son frescos, que no son preparados y que realmente no nos cuesta mucho, pero es cuestión de organizarnos. Realmente, esto de, bueno, es que no tengo tiempo, entonces me pongo una pizza, me pongo una hamburguesa, me pongo unas papas fritas. Debemos priorizarnos más y querernos más porque, recordad, food is medicine, la comida va a ser medicina, la comida nos va a dictar muchas de nuestros aspectos de salud a nivel global. Exactamente. Pues Daniela, nos quedamos con esa frase, que la comida es nuestra medicina. Así que nos vamos a poner con el batch cooking, que es viernes, y vamos a dar por finalizada la jornada de hoy, si te parece, que hemos cumplido el tiempo para que todo el mundo podamos reorganizarnos y volver a nuestras tareas y empezar a hacer esa lista de la compra esta tarde y comprar, acordaros de Daniela, comprar las cosas que se están leyendo y que se sabe lo que estamos comiendo. Muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas gracias a todos vosotros por atendernos y dedicarnos este ratito en esta mañana lluviosa de viernes por Madrid. Estamos encantados de estar con vosotros de nuevo en estas jornadas que las echábamos de menos y os desplazamos a las siguientes convocatorias que os iremos enviando. Que seáis felices y cuidaros. Comer, dormir y hacer deporte, que es al final lo que vamos a llevarnos en la vida. Un saludo a todos. Ha sido un placer, hasta luego. Gracias.